Hola amigas y amigos del Museo de Arte Colonial de San Francisco. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una exposición temporal virtual, y es la primera de este año 2021. Hoy estamos con el artista visual Claudio Letelier Rivera y que nos trae una muestra de un trabajo que ha ido construyendo estos últimos años que se llama Cartografías de la Ruina. Esta muestra gira en torno a conceptos de ruina en las artes visuales y a la época colonial de Santiago y el Valle Central. Artista visual, como comentaba antes, de la Universidad de Chile, así que muchas gracias por aceptar la invitación y exponer en esta nueva modalidad que tenemos virtual. Claudio, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Agradecerte a ti igual por todo. Ah, no, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, pues empieza a contarnos más o menos sobre tu trabajo. Contarles a los amigos y a las amigas que toda la exposición ya está en Facebook y en Instagram. Recuerden que es Museo San Francisco Chile en ambas plataformas. En Instagram están solamente las 10 imágenes que se eligieron y en Facebook está toda la exposición. Así que, y este mismo video después también lo vamos a subir a Instagram para que quede explicado la técnica, lo que trabaja el arte de Claudio. Así que la pantalla toda tuya, Claudio, que esté muy bien. Muchas gracias. Les voy a compartir la pantalla, creo que aquí vamos. Compartir. Ahí sí. ¿Se ve, Denise? ¿Sí? Sí, se ve, se ve, se ve. Ya. Bueno, comenzar agradeciéndole a todos los que nos están mirando, en especial a Denise, al Museo de Arte Colonial San Francisco, que por lo demás se extraña mucho, para todos los que vivimos aquí en Santiago y siempre andamos ahí recorriendo y mirando este hermoso lugar que lamentablemente ha tenido que estar cerrado, pero que esperamos que pronto nos podamos encontrar de nuevo allá. Hoy día les voy a presentar esta muestra, este trabajo que se titula Cartografías de la Ruina, que es un trabajo de investigación y creación artística que he desarrollado en los últimos años. La muestra está centrada a partir de una reflexión en torno a la figura y al concepto de ruina. La ruina, propiamente tal, desde su definición, es una figura sumamente interesante en la visualidad y en las artes visuales, en las artes plásticas también. Y se encuentra relacionada con la pérdida y decadencia, por ejemplo, decimos irse a la ruina, también como pérdida de los bienes, pero también a una cualidad material súper significativa vinculada a lo que es los restos y los vestigios materiales, que va a cobrar mucha relevancia en las obras y en lo que les voy a mostrar. La ruina es una consecuencia, es decir, de un resultado de catastróficos sucesos, muchas veces acontecidos, y que resultan también del abandono, del crecimiento de las ciudades y de muchos otros factores. A medida que vayamos revisando las obras, vamos a ir viendo y conversando distintas acepciones del concepto de ruina y que forman parte de este tránsito de la degradación material. Entonces, la primera obra que les voy a presentar se titula Cartografías del Borde, del año 2017. Es un muro de 2,20 metros por 2,20 metros y está formado por 144 serigrafías, que son estos cuadraditos que se ven. Las imágenes que forman este muro yo las llamo adobes de zonas de borde. ¿Por qué las llamo así? Bueno, cuando comencé a investigar, me centré en un principio en el límite de la ciudad de Santiago, una ciudad que en las últimas décadas ha experimentado un crecimiento muy significativo. Por ejemplo, muchas zonas de los alrededores de Santiago, como Padre Hurtado, Mayoco, sectores rurales
de San Bernardo, de Colina, forman parte del Gran Santiago y de la mancha urbana de la ciudad. Entonces, específicamente para componer y trabajar esta obra, me dirigí a una zona límite entre la comuna de Puente Alto y Pirque. Es muy interesante este lugar porque el límite entre ambas comunas, entre ambos lugares, está marcado por un límite natural muy significativo en la ciudad, que es el río Maipo. Entonces, al cruzar al otro lado, al lado de Pirque, me di cuenta de la existencia mayoritaria de construcciones de adobe y de teja y de otros materiales que son constitutivos de lo rural. Es decir, que como un límite natural también existe un límite material. La ciudad nos delimita, porque sabemos que el adobe no forma parte del programa constructivo urbano de las ciudades. Se privilegian otros materiales que son mucho más resistentes para la construcción. Bueno, en este lugar comencé a tomar fotografías, a detallar el material, a construir una bitácora de las distintas texturas y adobes que fui encontrando en esta zona. Y luego las trabajé con serigrafía y en algunos empecé a inscribir textos y dibujos en máquina de escribir. Aquí podemos ver como un detalle más de cerca de las imágenes. Es una serie de 6 imágenes que se están reproducidas y trabajadas por serigrafía. En el centro se ubican las que están intervenidas con textos en máquina de escribir. Y fue un primer acercamiento a la técnica y al descubrimiento de este dispositivo, la máquina de escribir, para poder generar pequeños dibujos, pequeños textos, y comencé a relacionar o comencé a investigar una idea que aquí hay un detalle de 2 de estas serigrafías, donde hay unos textos, vinculada a que la idea de la mancha urbana de la ciudad en expansión, en crecimiento, como frontera de lo civilizado, entre comillas, pensándolo desde una perspectiva colonial, presente desde la fundación de Santiago en 1541, donde algunos autores, por ejemplo, Gabriel Guarda, nos señala que la ciudad debía ser un centro vivificador y civilizador para toda la región circundante. Es decir, cuando yo me encuentro con este límite, o es decir, el límite de la ciudad, pasaría a ser una frontera entre lo civilizado y lo no civilizado. Es decir, pasaría a ser un centro fundacional para todo lo que está fuera de él. Entonces los textos y los dibujos tienen que ver con este concepto de fundación, o de que lo que está afuera del límite urbano sería algo así como materiales rurales, materiales constitutivos de lo rural. Los textos están elaborados con tinta roja y en él elaboré pequeñas cartografías. Son los primeros guiños que nos van a ir acompañando en las siguientes obras que les voy a presentar. Pequeños mapas, esta frontera entre Puente Alto y Pirque, y también es súper llamativo pensar en el estado en que están estos materiales, que es un estado en realidad muy propenso a la ruina, y en un constante tránsito hacia la degradación y hacia la pérdida. Bueno, la siguiente obra que les voy a presentar, bueno, para introducirlo, les quise presentar este mapa, que es una cartografía que se titula Prospectiva y Planta de la Ciudad de Santiago, de Alonso Valle, del año 1646. Esta imagen está incluida en la obra de este autor jesuita de la época colonial, que se titula Histórica Relación del Reino de Chile. Esta obra es muy interesante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista visual, puesto que es uno de los primeros intentos de componer o de elaborar una historia de Chile. Entonces, en ese sentido, el autor
nos presenta el marco natural, nos habla de la geografía, de los habitantes, y también nos habla de las ciudades de esa época. Y cuando habla de Santiago, no solo nos presenta una descripción de sucesos que han acontecido en la ciudad, sino también nos presenta este mapa, que es muy interesante porque, si podemos observar, está perfectamente dibujado con una cuadrícula muy esquemática. Es un dibujo sumamente geométrico, donde el autor destacó cada cuadra de la ciudad. Sabemos que la planta de la ciudad de Santiago y las ciudades del Nuevo Mundo y las ciudades hispanas están construidas bajo este sistema de tipo damero, y que en Santiago la estableció el Alarife Gamboa en 1541. Pero Alonso de Valle nos presenta una regularidad excesiva, donde si nos fijamos en los límites de la ciudad, aquí en el sector de La Chimba, en el sur de La Cañada, nuestra actual Alameda, nos presenta una ciudad sumamente ordenada y sumamente geométrica, esquemática, cosa que sabemos que no era tan así, puesto que el dibujo que él nos presenta es una perspectiva, es decir, un ideal de cómo debería ser. Aquí hay un detalle de esta misma imagen, que es del centro de Santiago. Aquí pueden ver la Plaza de Armas, los principales templos del centro de Santiago, el templo de San Agustín y por supuesto la iglesia de San Francisco, también aquí en La Cañada. Lo interesante es, por ejemplo, en el caso del templo de San Francisco, que si nos fijamos, el templo no está ubicado en línea recta en esta cuadrícula de solares, sino que el templo no respetó esta derecera o línea de edificación. Algunos autores han señalado que no lo respetó, y si nos fijamos, por ejemplo, cuando pasemos por la Alameda, nos daremos cuenta de que el templo está un poquito inclinado en esta línea, en esta cuadrícula. Pero Alonso Valle nos presenta de igual manera como el templo perfectamente alineado en esta ciudad, en perfecto orden. Eso era lo principalmente que nos quería mostrar, una ciudad ordenada donde la iglesia y donde cada institución religiosa tenía un lugar importante. Aquí, por ejemplo, también vemos detrás de la Plaza de Armas el templo de Santo Domingo y el río Mapocho. En el texto de la histórica relación, Alonso Valle nos habla de las crecidas del río Mapocho, unos desastres que han ocurrido siempre y constantemente hace pocos años también con la salida del Mapocho, cuando se inundó Providencia, todo el sector de Costanera. Bueno, estos desastres han ocurrido desde tiempos coloniales y mucho antes. Hemos ido ocupando, ganándole espacio al lecho del Mapocho. Por ejemplo, aquí se nota que está el templo de Santo Domingo y que al tiro viene esta muralla o tajamar. Hoy tenemos muchas cuadras, más está Rosas, San Pablo, está el mercado. Entonces hemos ido ganándole ese espacio al lecho del Mapocho. Lo interesante es que cuando Alonso Valle nos presenta esta salida, nos habla de este evento de la salida del Mapocho, nos habla que el río en su paso nos dejó muchas ruinas y restos, y él parece que los dibujara en estos cuadrados vacíos alrededor. Entonces, la ruina tendría un lugar en su perspectiva a modo de alerta. Es decir, estos desastres ocurren, podrían ocurrir, y aquí están las ruinas que ha dejado la crecida del Mapocho. Lo interesante que este libro, esta obra que nos presenta Alonso Valle de 1646, al año siguiente ocurre uno de los desastres más conocidos y más recordados en la historia de Santiago, que es el terremoto magno de 1647, un año siguiente a la publicación de esta obra, que es un desastre muy recordado por la leyenda del Cristo de Mayo, este famoso Cristo de la Quintrala, y donde las construcciones de la ciudad sucumbieron y quedaron completamente destruidas, salvándose el templo y la iglesia de San Francisco, ya que contaba con gruesos muros de mampostería similares a una fortificación, han señalado los autores.
aunque la iglesia perdió su torre en ese terremoto. Bueno, esto es uno de los desastres más recordados y una de las mayores tragedias que ha atravesado la ciudad de Santiago. Bueno, con estas dos líneas de investigación, con estos dos momentos, comencé a preguntarme qué hubiese pasado si Alonso Valle hubiese presentado o nos hubiese dibujado esta cartografía un año siguiente. Él habría tenido que dibujar un gran cuadro vacío de ruinas. Tendría que haber dibujado muchos cuadros vacíos, puesto que la ciudad estaba en el suelo. Fue un terremoto de importantes magnitudes y los materiales como el adobe y otros elementos no resistieron los 8.5 grados, que es la estimación que han hecho algunos investigadores. Con esta información comencé a elaborar esta obra que se titula Cartografiar la ruina. Es un dibujo de 93 por 64 centímetros, hecho en la máquina de escribir en una sola pieza. Lo comencé a trabajar por secciones, partiendo por la sección del medio y las secciones de los costados. Mi intención era traducir la regularidad excesiva que nos presenta Ovalle con la regularidad excesiva que resulta del dibujo en máquina de escribir. También, obviamente, presentando esta perspectiva de la ciudad que está ubicada sobre la cartografía, que es un modelo de ciudad, un ideal de cómo debería ser, con muchos edificios principales, un edificio central tipo templo con sus cúpulas, una torre, que es un dibujo sumamente interesante, pero que responde a un ideal renacentista de dibujo. Sabemos que en la época colonial la ciudad no contaba con edificios tan relevantes o construcciones tan importantes. Estaban en construcción, reconstrucción, puesto que fue una ciudad muy azotada por los desastres naturales. Con esto, acá hay un detalle del centro de la ciudad elaborado con la máquina de escribir, y el dibujo que resulta con este dispositivo es un dibujo sumamente esquemático. Está elaborado con los distintos tipos de la máquina, como puntos, guión bajo, algunas letras que son indispensables y otros símbolos que son de igual manera acotados. Pero lo interesante como ejercicio es que es muy difícil traducir esta regularidad en un soporte como el papel, puesto que los movimientos empleados muchas veces no coinciden con los espacios disponibles y la regularidad resulta ser complicada. Aquí ya hay un detalle de esta vista de la ciudad, donde fui utilizando los distintos símbolos para crear sombras. Hay algunas letras que igual son súper necesarias como para crear este dibujo, algunos números también, que por lo demás son bien acotados. La máquina no tiene tantos símbolos como lo tiene un teclado de computador. Pero aún así nos permite generar una amplia gama de sombras, de puntos, ir experimentando en la profundidad de la imagen. Y como es un dibujo en gran formato y tuvo que ser elaborado a partir de un doblez del papel, el resultado es que los bordes se agrietan. Entonces me conducía a esta imagen de estas cartografías o de grandes mapas extendidos, pero también doblados y abiertos muchas veces, puesto que la máquina, al sujetar el papel, va rompiendo los bordes de este mismo. Aquí se pueden ver como estos bordes gastados y rotos, que es producto de la máquina. Esto lo genera toda la máquina de escribir. Bueno, la siguiente obra que les voy a presentar se titula Cartografías del Valle Central. Es una serie de 20 dibujos en máquina de escribir, elaborados con tinta negra y roja sobre papel Canson, en un formato de 31 por 21 centímetros, que es un formato ideal para la máquina, muy similar al tamaño oficio.
esta serie de dibujos nació a partir de la exploración, nacía desde el límite urbano hacia el valle central circundante, específicamente de la región metropolitana. Me fui encontrando con distintos elementos, con distintos tipos de construcciones. Por ejemplo, aquí hay un detalle de una reja colonial del siglo XVIII, o esta típica vista de una hacienda o de una casa patronal también, pero también de un estado de las cosas bastante ruinoso y también bastante lamentable, puesto que la mayoría de las casas patronales son elementos típicos de la arquitectura nacional. Por ejemplo, aquí hay una imagen de la casa esquina del exfundo Rangue, la comuna de Paine. Aquí en la izquierda hay un dibujo de su centro que estaba derrumbado, y en el lado derecho toda la distribución de patios y lugares de esta casa, que es la única que les voy a presentar que está en categoría de monumento nacional, y que ha sido víctima, en especial del último terremoto del 2010, que la dejó en ruina. Hay otros detalles que también fui dibujando. Por ejemplo, aquí hay una vista de la ubicación del puente de Calicanto, esta famosa obra colonial que también sucumbió, pero en este caso por la acción humana, a la ruina. Y en los años 80 se encuentran sus restos, entonces muy significativo lo que ocurre con el puente Calicanto. Arriba también hay un esquema de los pilares de esquina. Los pilares de esquina también son, aquí hay un detalle igual de algunos, son vestigios de casas coloniales urbanas del centro de Santiago y de algunos otros lugares del Valle Central. Hay algunos que están en San Felipe, en el Monte hay un par también, pero en Santiago actualmente nos quedan 3. Es súper interesante. Por ejemplo, la Posada del Corregidor. Cuando anden por la calle Esmeralda, se pueden fijar en este pilar, que es una columna de piedra que funciona como pasillo y que era muy abundante en tiempos coloniales, pero que ahora han ido desapareciendo, que nos quedan muy poco. Otros dibujos presentan ya vistas con mucha más síntesis del paisaje del Valle Central. Por ejemplo, este que está aplicada una síntesis excesiva en los árboles, que están compuestos por algunos números y comas, como otros también que me permitían generar un dibujo más libre. Esto a través de la experimentación con el papel, soltando la máquina de escribir, liberando el papel y ir moviéndolo de arriba hacia abajo. Me generaba este dibujo con más sombras y achurado, que buscan subvertir lo que generalmente representamos como paisaje y como ruina. Otros que son mucho más abstractos, donde se notan o hay atismos de ciertos elementos como ladrillo, adobes, madera, pero que también han sido, que se encuentran en este tránsito hacia la ruina. Hay otro dibujo, por ejemplo este, que es una cartografía ya en sí de la zona del Valle del Puangue, en Melipilla y María Pinto, que fue uno de los lugares donde fui a tomar fotografía y fui a investigar y a detallar estos materiales, específicamente en el sector de Chorombo, entre Chorombo y Ibacache, que son 2 caseríos que se encuentran en la comuna de María Pinto. Me encontré con la casa patronal de Claudio Mate, es rector de la Universidad de Chile, y este es un dibujo, obviamente con mucha síntesis de esta casa patronal, que también se encuentra en un estado muy lamentable de ruina. Y la siguiente obra que les quiero presentar fue un trabajo en proceso, que estuvo harto tiempo en proceso, puesto que era una experimentación material a través de la serigrafía. Buscaba traducir sobre un volumen curvo, como es la teja, y
imprimir estas imágenes en una superficie bastante complicada, puesto que por una parte es curva y por otra parte también es muy accidentada y porosa. Entonces, el resultado era una imagen gastada, reventada en algunos elementos, y una imagen bastante borrosa. Pero me hizo mucho sentido que estas imágenes de ruina o de elementos que nos van quedando fuera una imagen que también fuera desapareciendo. Y que condujo a realizar esta instalación que se titula Hacer y Deshacer, donde fui a instalar estas tejas serigrafiadas a la casa esquina del ex Fundorrangue. Acá hay unas imágenes del exterior de la casa, puesto que la parte interior está completamente destruida, y mi intención era hablar de la situación de la ruina como una frontera entre el hacer y deshacer. Preguntarse qué lugar ocupa la ruina entre lo construido y lo derribado. Es decir, ¿la ruina va en proceso de o es una consecuencia de? Y en el sentido también de la obra de arte. ¿Cuándo mi obra de arte pasaría a formar parte de la ruina o del destino arruinado de esta construcción? Aquí hay un detalle, una imagen que me gusta mucho, que es al interior de la casa, donde también se encontraban muchas tejas y restos de distintas construcciones, y el contraste que se generaba entre las tejas que yo había trabajado y las tejas que estaban ahí hace mucho tiempo perdidas y en un estado de, muy, muy lamentable, roto. eh, Mi obra está depositada ahí y busca ser parte del destino arruinado de esta construcción. Busca pertenecer a este espacio como un resto o un vestigio que también nos va quedando de este patrimonio material de nuestro Valle Central, que es muy propenso a la pérdida. Bueno, esto lo realicé este año, hace poquitos meses, cuando se levantó la cuarentena y pude ir a Paine, y en realidad fue una travesía, o fue un trayecto bastante complicado, a diferencia de, por ejemplo, estos que yo había, es mucho más fácil acceder a ciertos lugares, puesto que hay transporte y todo, pero el tema de la pandemia configuró otro espacio, otro escenario de llegada a distintos lugares del Valle Central y a distintos lugares que quedaron mucho más aislados. No sé si eso beneficia o no a estas construcciones, pero muchas veces el registro fotográfico y el registro de obra en estos lugares hace falta, puesto que de un momento a otro desaparecen y no tenemos conciencia o no tenemos el saber en la memoria de que existieron y de que configuran espacios en la identidad colectiva de todos los que habitamos el Valle Central, pensando que los chilenos, la idea lo chileno también entre comillas, nace del campo y nace de la casa patronal y de la vida de los inquilinos y las vidas del fundo. Y también los materiales constructivos, que son muy relevantes, el adobe también como un material que nace desde la tierra y que se encuentra desde los inicios urbanos de la ciudad de Santiago. No sé en qué estado estará mi obra está ahí depositada, pero la obra en sí es el registro de esta acción. Esperemos que sigan ahí, no sé, o quizá alguien se las lleve. Todas esas cosas son bastante azarosas cuando se realizan acciones así en el lugar, pero responden
a distintas cosas. Ojalá que en un futuro o en un momento se hable desde el pasado, desde algo o desde una acción que sucedió en este lugar. Por ejemplo, igual es muy llamativo que muchos lugares están en distintas condiciones, muy rayados también, como que la ruina pasa a ser una superficie de inscripción, de peleas, de amor y todo, y pareciera que es como se han quedado estos restos o como han persistido a lo largo del tiempo, pareciera que también van a persistir estas peleas o estos mensajes que la gente ha depositado ahí. Por ejemplo, aquí muchos corazones, muchos mensajes que la ruina pasa a contener. Pero también el desafío de restaurar o el desafío de preservar una construcción así, me imagino que es sumamente difícil, sumamente complicado, pero ya desde un registro fotográfico del lugar se puede tener se puede contener una memoria de este espacio que es muy significativo también, que es de 1840 y que esperemos que quede un poco, que quede en el tiempo y para que la gente lo descubra y se dé cuenta de nuestros orígenes en el campo, de nuestros orígenes en la construcción, en la arquitectura, y valoremos estos sistemas constructivos que son muy precarios o muy propensos a la ruina, pero que también nos demuestran que pueden persistir en el tiempo y que van quedando. Eso quería presentarles. Perfecto, muy bien, súper interesante. Deja de compartir para que nos podamos ver. Ahí sí. ¿Ahí sí? Oye, es súper interesante la exposición, muy acorde también con el museo, tiene que ver mucho con la construcción, la arquitectura también colonial. Y no sé si ya en Facebook aparecen algunas preguntas, pero yo sí tengo una, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo te demoraste por cada obra en de las de máquina de escribir? ¿Cuánto tiempo era? No sé si lo Es nombraste, relativo. pero... Es relativo igual. Por ejemplo, esta cartografía de Alonso Valle fueron hartos meses de trabajo, porque igual era un trabajo como bastante desgastante, bastante como tedioso, pero en las que son más pequeñas y en un formato ideal, en general era mucho más rápido. Y como ya tenía como registro de los lugares o tenía como conciencia de la ubicación de ciertos caseríos, comunas, etcétera, como que era más fácil construir y ya en la experimentación en sí es bastante rápida. Como tampoco hay como tantas variables en la máquina de escribir, a excepción de cambiar de tinta roja a tinta negra, los tipos de letras son bastante acotados, entonces hay patrones que uno va repitiendo con mayor rapidez y con mayor fluidez, pero en general puede ser como 1 o 2 horas como por dibujo, pero el que fue grande fueron varios meses de trabajo. Sí, porque también había uno que hace la sombra, hacías como la Sí, sombra. Yo sí, intenté eso. pensar cuál era la sombra en la máquina de escribir. Hay una Sí. técnica ahí también de apretar la tinta, me imagino. O sea, recordemos cómo era la máquina de escribir, que no es como la compu ahora que es automático, sino que había que ajustar bien el papel. Si uno hacía muy, muy rápido, muy fuerte eso, también a veces quedaba Claro, manchado. claro, lo mismo también la máquina que aprieta el papel, que lo va rompiendo, que puede doblar las puntas, un montón de variables que se trabajan en la máquina de escribir. Y también que todo está dispuesto muy parecido a lo que es como el teclado del computador, donde hay una tecla que te va a señalar, hay teclas que son como dobles, entonces en la máquina de escribir eso baja o sube el teclado, y cuando fui elaborando las obras fui como explorando también la máquina,
como que ya había trabajado como en la escritura, el tema de los márgenes, el tema del interlineado, como que eso ya lo había trabajado como para crear textos, pero cuando me lancé a hacer como pequeños dibujitos, fue más interesante porque le vi mucho más, mucha más tipo en la máquina, como fue como, oh, en realidad está este símbolo puede ser una sombra, o si lo repito mucho se van juntando las líneas, o cada puntito, puntito tras puntito, va generando una línea recta, y todas esas cosas fueron apareciendo con los dibujos. Perfecto. Mm. Oye, y con respecto al trabajo de las tejas y el trabajo como de las ruinas, me parece, o sea, más que una pregunta, es una opinión como súper interesante esta mirada de la ruina que no se enfoca completamente en la destrucción, sino que en algún momento tú comentas que, por ejemplo, esos rayados que están ahí en el adobe, el corazón, lo contiene la ruina. Sí. Y que también la ruina persiste en el tiempo, como que finalmente, no sé, la sensación que me dio a mí es poder ver la diferencia de una buena construcción y lo que no, o como por ejemplo uno lo ve como a algo de calidad y algo desechable. Claro. Entonces, como esta ruina también habla, como tiene un lenguaje, eso es súper interesante que uno lo puede ver a través de tu obra. Cuéntame un poco más por qué llegas al concepto de ruina como tal. Bueno, igual siempre me interesó o siempre estoy como revisando o el pasado, como que en general ese es como, era uno de mis grandes temas cuando trabajaba en la universidad y tenía como la posibilidad de un proyecto libre, como que siempre me interesó el pasado y revisando la historia de la ciudad que, donde vivo generalmente. Y de ahí ya después como me di cuenta de que mis registros eran registros de ruina, que los lugares que me interesaban eran como estos espacios, los materiales constructivos también. Era difícil encontrar como un adobe que estuviera perfectamente en su molde, perfectamente cuadrado, las tejas también, y de ahí nació como el concepto de ruina, y también desde la historia del arte, pensar que las ruinas tienen una carga estética súper importante que han trabajado muchos autores, han trabajado muchos pintores, desde el romanticismo, estas obras de ruina, eh, todo lo que tiene que ver con el descubrimiento del mundo clásico, del mundo greco-romano, de los primeros arqueólogos, de los primeros buscadores de tesoros antiguamente, que se interesaron por el pasado y que se encontraron con la ruina, pero que le dieron un sentido estético que también nos ha quedado a nosotros, como que hay muchos lugares también en el centro de Santiago, por ejemplo, algunos malls que han ocupado como espacios de ruina, como el Mall Espacio M o el Mall de Independencia, ese nuevo que se inauguró hace poquito, que preservan un espacio, pero que también lo vinculan como una construcción enorme de vidrio y es decir, la ruina está muy presente en todo lo que hacemos y en especial en las ciudades como Santiago que han ido creciendo muy rápidamente. Como se privilegia lo nuevo sobre lo viejo y de repente no le vemos la importancia a construcciones, en especial de adobe, porque está esta idea de que es poco resistente, que en general igual se pueden elaborar construcciones más antisísmicas. Por ejemplo, la misma iglesia de San Francisco es un ejemplo de hecho, de eso que se ha descubierto que tiene una especie de sistema antisísmico con sus vigas de madera y su mampostería que ha resistido mucho tiempo. Entonces, eh, cuando iba observando las distintas cosas que pasaban en la ciudad, me daba cuenta de estos intereses y que mi foco siempre estaba puesto como en la arquitectura, en los materiales constructivos y auxiliarme de la fotografía y luego del dibujo en máquina de escribir, como fue súper provechoso para poder ir elaborando estas reflexiones. Claro, la ruina cuenta la historia finalmente, como que Sí, observaba cuéntame. eso.
en esto del Museo San Francisco y la iglesia de San Francisco, fue la ruina la que nos mostró que hay unos bolones gigantes abajo, que es una construcción incaica, donde podemos ver el sincretismo también ahí mismo. Claro, el Entonces, mestizaje de una construcción que en su concepción es hispánica, pero que en su ejecución es mestiza. claro, y eso se descubrió hace muy poco por Natalia Jorquera, por hecho, Sí, Natalia, hace Natalia Jara, sí. Tiene una Jorquera es. investigación, sí, tiene una investigación muy, muy interesante sobre lo antisísmico de la iglesia de San Francisco. Sí, también la estuve Sí, revisando. es muy interesante esa investigación y claro, como que me hace sentido lo que tú comentas ahora, que finalmente la ruina, eh, estéticamente uno puede pensar, no, ruina, pero cuenta la historia, pues, y es Claro. verdad. Oye, muchas gracias, Claudio, por toda esta explicación. En lo ¿Mm? particular aprendí mucho. Sé que también todos los que van a están viendo ahora, alrededor de 20 personas nos está observando, así que van a también disfrutar de estos nuevos conocimientos que nos estás entregando. Dejarte invitado siempre para el museo, lo que necesites, y si tienes una nueva obra que mostrar, bienvenido sea. También a lo mejor podríamos experimentar con las tejas en el museo. Sí, sí, yo siempre me estoy fijando ahí de las tejas, de los materiales, y aparte que la iglesia de San Francisco tenía mucho interés en presentar mi trabajo aquí porque le encontraba mucho sentido que mi obra se presentara o se difundiera por el museo. Habla mucho, se vinculaba mucho. No, y Muchas muchas gracias, gracias Nata, también por la invitación. y tú elegiste para también estar acá, para mostrar tus obras, y contarles nuevamente a los amigos y a las amigas del museo que esta exposición está arriba, va a estar alrededor de una semana. Vamos a estar entregando más información, vamos a estar reposteando, para que no pase de largo las imágenes. Todas las imágenes se encuentran en el Facebook y en Instagram están algunas solamente. Son las que puedan como para hacer el efecto carrusel. Y bueno, también esta exposición va a subir a nuestro canal de YouTube. Este mismo video también subirá al canal de YouTube y también a nuestra página web, que es museosanfrancisco.com. Así que dejarlos a todos y a todas invitadas a las actividades que estamos haciendo, a las publicaciones y bueno, resistiendo en la cultura y en el arte en estos tiempos. Así que acá Diego Zamora nos comentaba que buena iniciativa de continuar compartiendo a partir del arte. El arte siempre nos convoca, nos une. El arte es base para seguir construyendo una mejor sociedad. Sobre todo, por ejemplo, esto, que la ruina nos habla de un pasado y el arte también nos cuenta de cómo podemos seguir construyendo en Y comunidad. de una Así memoria colectiva que nos puede juntar a todos. que sí, eso es muy cierto. Así que, Claudio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Denise. Sí, nos estamos viendo muy pronto, espero, y espero que pronto en el museo. Así que muchas gracias Sí. a todos y a todas. Que estén muy bien, nos vemos pronto. Chao. Chao.